El Wherever Tomorrow Crew fue la agrupación más grande de YouTube Latinoamérica, creando una gran diversidad de personajes y series, y recientemente, cuando subió un video paródico sobre estas, uno de sus integrantes que más admiro, Cristian, comentó querer que yo, como fan, intentara escribirle un final a cada una de ellas. Oye, traje con vos, ¿no te gustaría hacer así un pinche final, pero así, güey? El último video de Wherever Tomorrow, que llores, güey. Por lo que en este video me dedicaré a crearle una conclusión a estas obras. Mal les adelanto que esto solo será desde mi perspectiva como fan, y no significa que estaré en lo correcto. Únicamente se trata de lo que a mí me gustaría que pasara en cada serie el Wherever Tomorrow Crew. Comenzaremos con mi serie favorita, Adultescentes, en la que un grupo de raros amigos aprenden mediante experiencia la importancia de la amistad. A lo largo de esta historia vemos cómo cada uno se desarrolla a través de sus propios conflictos, explorando vivencias que la mayoría pasamos o pasaremos. Para saber qué tramas exploramos en sus vidas en los capítulos previos y cómo debemos terminar sus historias, realizaré una lista con sus experiencias. CJ perdió a su primo, llegó a mentir muchas veces sobre vivencias que nunca pasaron, se vio tentado a caer en las sustancias, delinquir, tuvo inseguridad sobre su peso y finalmente robó a sus amigos para conseguir una moto. Ángel Gabriel, su madre lo sobreprotegía a tal nivel de volverlo inseguro, en especial con las mujeres. Luego sus padres se divorciaron, tuvo que pelearse y, según parece, tiene desorden de personalidades. Como es obvio, tiene un gran problema a la hora de que su familia conservadora sepa de su gusto por el mismo género, algo que se explora más a detalle cuando parece gustarle a una chica, siendo que quizás Cedric sea bi. Otro acontecimiento que lo marcó fue ser asaltado, debiendo ir a terapia y finalmente pareciendo tener una relación con un sujeto llamado Fabrizio. Cirilo se trata del primo conservador de Cedric, proveniente de un pueblo y con mucho dinero. En la serie lo vemos enfrentarse con su ludopatía, adicción a las apuestas, y el querer ganarse el cariño de la gente a través del dinero, revelándose en cierto punto que su padre lo echó del pueblo donde vivían por problemas que generaba allí. Sus conflictos son mucho menores a los de sus amigos, solo viéndosele sentir mal cuando lo rechazaran en una escuela de arte, cuando sus novias lo abandonaran, o más particularmente cuando temiera tener una enfermedad por acostarse con una chica. Como último personaje tenemos al Nefas, que según palabras del propio Gabriel Montiel, creador de las series, tendría un papel central en el final de la misma. El Nefas previamente fue un consagrado escritor, que tras el éxito se hundiría en el alcohol creándole una regresión mental que lo posicionaría como un vagabundo. Ahora que ya tenemos sus perfiles, es momento de idear el final para cada uno, en lo que trataremos que sea un capítulo especial y no tanto una nueva temporada, aunque eso quede a interés de cada uno, pues la trama puede acortarse o estirarse a conveniencia. Siguiendo la idea de Gabriel sobre que las series están hechas para dar la mayor exposición posible al menos famoso del crew en el momento que se hagan, usaremos como conductor en la primera escena a Chema. Una mano sale de un tumulto de cobijas y apaga un despertador. Se levanta y vemos a un Chema mucho mayor en una habitación nunca antes vista, pero con un decorado artístico. Acá Chema podría usar unos boxers del Cruz Azul haciendo referencia a Israel. Después seguimos la secuencia a una donde se está preparando un cereal, el cual por supuesto es Crave. Checa su celular y vemos la hora y la fecha, dejándonos ilustrado que han pasado 10 años desde acontecida la serie original. Chema se da cuenta que es tarde y se apresura. Lo vemos correr con su mochila hasta llegar a una imprenta, en la que su jefe lo regaña y se sienta para trabajar, enterándonos aquí que es caricaturista por los dibujos en su cubículo y de que lo volvieron a rechazar para una universidad de arte cuando abre un correo electrónico en su computadora. Luego de cerrar dicho correo decepcionado, Chema se dispone a trabajar dibujando, pero un compañero llega y le dice que tendrá que hacer trabajo de redacción por falta de gente, poniéndole un tumulto de documentos encima de sus dibujos. Tras una corta discusión, comienza a inspeccionar las hojas hasta encontrarse con una cara que le parece conocida, Alfredo de la Vega, o mejor conocido por él como el Nefas, que según el título se encontraba en un juicio tras presuntamente haber agredido a una mujer. Esto sorprendería mucho a Chema, que recordaría a sus viejos amigos y al Nefas, diciéndole a su jefe que era imposible que Alfredo hubiese hecho algo así. Su jefe le diría que era la información dada por la comandancia, y que si quería que eso no se publicara, entonces le consiguieran nuevos datos de forma extraoficial, aunque claro, en su tiempo libre. Molesto y con miedo de que el Nefas vaya a prisión, Chema se intenta buscar información de sus viejos amigos, solo encontrando un perfil de Facebook de Cedric y enterándose que CJ se había convertido en un exitoso empresario con una fábrica de motocicletas. En el perfil de Cedric habrían fotos suyas con el que parecía un bebé y su esposa, lo cual impactaría al Chemas,
pero ante una nula respuesta de este por Facebook, se dispondría a ir primero con CJ, del que obtendría la dirección gracias a Google Maps, y en el lugar se daría cuenta que no era un centro mecánico o lugar pequeño, sino un enorme edificio con inclusive una recepcionista. Chema se presentaría como amigo de un tal CJ, a lo que la recepcionista le preguntaría por quién era con una sonrisa, diciéndole que quizá lo conocerían como Carlos Juan. La secretaria le diría que el señor Juan se encontraba en una junta con el señor Elon Musk, por lo que tendría que esperar. Acá de nuevo tenemos una secuencia de Chema esperando sentado por horas hasta la llegada de la noche, cuando la secretaria le diría que Juan no podría recibirlo, a lo que Chema molesto le renegaría hasta ser sacado por la seguridad del lugar. Enojado y triste, Chema ha lanzado un charco mientras llueve, tomando un papel de su bolsillo y lanzándolo al suelo furioso. La cámara se queda ahí, apuntando hacia el papel, hasta que unos lujosos zapatos llegan al encuadre y se ve una mano levantando la arrugada y sucia hoja, cambiando unas manos sujetando el papel y dejando ver que era un dibujo de los viejos amigos. Al día siguiente, Chema se encuentra dibujando en su trabajo cuando le llega una notificación. Era Cedric, quien le respondió y le cuenta estar felizmente casado. Chema haría referencia a lo raro que era esto teniendo en cuenta su orientación, a lo que Cedric le diría que le contaría todo en un café. Ya en el café le explica que trató de ir a ver a CJ pero fue echado del lugar, descubriendo que Cedric también intentó ir a verlo pero resultó con que le dijeran que estaba muy ocupado. Finalmente se rindió tras que su primo se enterara e intentara golpearlo, no volviendo a verlo desde ese día y casándose con una madre soltera eventualmente. Ahí Chema le pregunta si de verdad ya no le gustan los hombres, a lo que este dice que sí le siguen atrayendo a algunos hombres, pero que así como le atraen esos hombres, también le atraen las mujeres, descubriendo que en realidad siempre gustó de ambos géneros. En ese momento son interrumpidos por una varonil voz que dicen: ¿necesitaban algo de mí? Viéndose un robusto Ángel Gabriel con una chaqueta de cuero. Chema se levanta feliz e intenta abrazarlo, pero este lo aparta levemente y le dice: disculpa, no me gusta que me toquen, sentándose. Cedric explica que con el único que mantuvo contacto a través de los años fue Ángel, a lo que Chema le dice que luce irreconocible. Ángel se dispone a decir que después de graduarse y que no se volvieran a hablar, su madre perdió la vida, quedándose al cargo de su padre y teniendo una educación mucho más estricta, viéndosele marcas de golpes y quemaduras de cigarrillo en los brazos tras que se quitara la chaqueta. Una hora consciente de la situación de Ángel, Chema baja la mirada y dice: perdón por no haber estado ahí cuando me necesitaste, amigo Pirecuo, tapándose la boca instantes después y sorprendiéndose de sí mismo por haber dicho eso, mientras a la par Ángel y Cedric le sonríen nostálgicamente. Chema insiste en que deben reunir a todo el grupo, pero Cedric cuenta que no habla con su primo desde hacía 9 años, solo sabiendo que regresó a Chupifruit. Ángel cuestiona que también habría estar ahí, puesto que siempre tuvo una seria adicción a apostar, no temiendo por su seguridad. El grupo acuerda hacer un viaje para ir a buscarlo y deciden quedarse a dormir juntos, bebiendo y haciéndose un montaje con Enjambre, cuando de pronto tocan a la puerta y Ángel va a atender, mirando al mismo abogado que le entregó las hojas de divorcio de sus padres y comenzando a tartamudear. Sus amigos van a apoyarlo y le preguntan quién es, a lo que el abogado les cuenta que representa al señor Carlos Juan y que este desea verlos. Todos se quedan impactados y damos un salto al edificio de CJ, en el que son atendidos cordialmente y pasados a una oficina gigante donde se abren las puertas y tenemos un contrapicado ascendente, un CJ vestido de traje y firmando algunos documentos. Se sienta al final de la mesa y sin hacer su característico acento les sonríe y les pregunta cómo están. Cedric es el primero en preguntar qué le pasó, a lo que CJ solo responde atando el saco de su traje con que después de graduarse se decidió estudiar más para no volver a ver a la gente que quiere sufriendo. Y Chema responde que si es así, ¿por qué no los dejó verlo? Si se supone que son amigos. CJ cuenta que ha estado en los negocios lo suficiente como para saber que en ese mundo solo hay cabida para compañeros de trabajo, y que pese a que los aprecia por todo lo que le ayudaron, él solo quiere que firmen unos documentos de confidencialidad para no comentar estar relacionado con el Nefas, ya que desea postularse para diputado próximamente. Cedric le dice que él no es así, mientras que Ángel esboza que no tiene caso, firmando su hoja y retirándose. Los demás lo miran esperando algo de humanidad, pero CJ se muestra reacio. Todos firman los documentos que estaban en la mesa y se van, quedando al último en la habitación Chema, que simplemente le dice: estoy seguro que el mueca no hubiera querido que te convirtieras en esto, saliendo de la habitación con la puerta entrecerrada.
Tenemos una imagen estática con la mayoría de la imagen en negro con excepción de la línea de la puerta entrecerrada, donde se le mira a CJ poco a poco romperse y echarse a llorar mientras la cámara se aleja, escuchándose levemente un carnalito. La imagen se va a negro, y en la escena siguiente vemos al grupo llegar a Choppy Fruit, en donde visitan a la casa de los tíos de Cedric. Este teme cómo lo recibirán sabiendo que le gustan los hombres, pero Ángel y Chema lo alientan, encontrándose con gente que no es su familia que les dice que habían comprado esa casa los viejos dueños, que según se sabe en el pueblo cayeron en la ruina tras que uno de sus hijos apostara a la casa y perdiera. Impactados se dirigen a un hotel para descansar un poco, pero Cedric dice que quiere ir a caminar en la noche, siendo asaltado por un sujeto y en cierto punto golpeándolo, dando a entender que aprendió a defenderse tras su trauma pasado de ser asaltado de joven. Ahí reconoce los alaridos del asaltante en la oscuridad, diciéndole «Primo, ¿eres tú?», mientras lo sujeta. Una sarpa de insultos con acento norteño son lanzados a Cedric, quien lo suelta y se aleja, notando que Cirilo se encuentra con una apariencia deplorable. Después de esto se echa a correr, y Cedric impactado va a contarle todo a sus amigos. Al día siguiente preguntarían en bares, y descubrirían que posterior a perder todo su dinero, Cirilo se había convertido en un delincuente, siendo gritado por uno de los del bar a manera de insulto que era un afeminado que entregaba su cuerpo por dinero. Cedric lo defiende gritándole un insulto, a lo que el tipo se levanta y va a golpearlo, pero es reducido por Ángel Gabriel, permitiéndoles a todos huir. Mientras se dirigen al hotel de noche, miran a lo lejos que en una esquina se encuentra ni más ni menos que Cirilo García vestido de mujer, que cuando los ve intenta huir, pero lo logran alcanzar, dándose una tensa discusión entre Cirilo y Cedric, en la que este primero le revela a Cedric que lo abandonó y que en el fondo siempre gustó de los varones también. Cedric impactado le diría que si fue así, ¿por qué lo golpeó? A lo que Cirilo contestó que era porque aunque a él también le gustaban los hombres, no quería ser así, ni que su primo fuera así, no quería que nadie fuera así, odiando a su primo sí, pero aún más a él por ser así. Al final ambos se echan a llorar y los cuatro amigos se abrazan, viéndoseles en la siguiente escena a comer mientras le terminan de explicar la situación de CJ y el Nefas. Cedric aquí le propone ir a vivir a la Ciudad de México con él y su familia, a lo que Cirilo le dice ¿de verdad, huergo? ¿No siente pena de tener un primo junto? A lo que él le contesta que nunca sentiría pena de tener un primo así, pero sí de uno que agrede a los demás o roba, sonriéndose mutuamente. Y en la capital vemos cómo los cuatro amigos van al juicio al Nefas, quien lo reconoce al instante e intenta ir a abrazarlos, siendo detenido por su abogado. Los amigos tratan de renegar que es inocente mediante una manifestación, a lo que Cirilo dice que tiene un plan, y vemos cómo les dice algo a todos los demás sin que la audiencia podamos escuchar. Acá tenemos una escena en paralelo en la que vemos un montaje de CJ con su rutina matutina en plan American Psycho, acabando por verse en su espalda el tatuaje del muecas que Chema le hizo en los capítulos originales, mientras que lee la nota del periódico publicada acerca del juicio del Nefas, disponiéndose después de eso y una breve mirada a la cámara a tomar su teléfono y decirle a la persona que le escucha: «Preparen el Tesla, voy a salir, carnales», con su voz original. En la siguiente escena vemos cómo la agrupación se reúne en la última sesión del juicio para el Nefas, en la que tras que una señora repugnante le dijese insultos y su abogado dijera que quería no meterlo en institución mental sino de plano a la prisión, los cuatro amigos se levantan y piden poder hablar, diciendo lo mucho que este los ayudó y cómo gracias a él se reunieron, finalizando con que Chema saque el libro que escribió Nefas cuando aún era Rodolfo de la Vega. Mientras va narrando el epílogo del libro, vemos un zoom en la cámara del Nefas, que parece poco a poco recobrar la memoria hasta que una lágrima cae de su ojo y sonríe. El juez queda conmovido, pero aún el probar que Rodolfo padece sus facultades mentales no le otorgaba la inocencia, siendo aquí cuando las puertas del juzgado se abren y entra CJ, vestido con su común pantalón de mezclilla, camisa y gorra en compañía del abogado, diciendo algo así como «¿Qué pasó, canal?». Sus amigos le sonríen y dicen entre todos «¿CJ?». El abogado dice contar con una grabación que demuestra la inocencia del caballero Rodolfo, y la acusante le grita que es imposible. En este video de una cámara de seguridad se ve como Rodolfo no agrede, sino que intenta ayudar a la señora con su mandado, siendo él el que es agredido por ella hasta que ésta se cae y se lastima ella sola. Aquí el juez condena a la mujer por difamación y todos le aplauden a los amigos, que se abrazan al lado del Nefas. La cámara se pausa con ellos saltando felices, y en la siguiente escena los tenemos comiendo tortas en la Unitec,
en la que comentan que Chema se ganó un ascenso en su empleo y un premio periodístico, CJ ganó la candidatura, Ángel Gabriel está por casarse, Cirilo va a terapia en compañía de su novio y Cedric está por tener un hijo al que llamará como Cirilo. Finalmente, en ese momento llega a la mesa Alfredo, quien hablando normal les dice que tras mucha ayuda por fin le permitirán salir del centro de atención donde estaba siendo apoyado, planeando publicar el próximo mes un nuevo libro. Sale Kisifur debajo de la mesa y les dice: ¿un nuevo libro? ¿Y cómo se va a llamar? Alfredo esboza una sonrisa y se hace un zoom out donde todos los integrantes voltean a verle a la cámara, diciendo un feliz Alfredo, adultecentes. Nos vamos a negro y comienzan los créditos. A continuación tenemos el final para X-Men o Mexican Power, en el que a mi parecer no hace falta hacer un análisis de personajes al igual que con Vida Cruel, ya que son series mucho más orientadas al humor que adultecentes. Empecemos con X-Men, en el que tras el ataque de Warrior, los X-Men se disponen a combatirlo sin éxito, siendo rescatados a duras penas por Palo Mayombe, que perdería la vida por segunda vez sacrificándose ahora sí para siempre. Con esto, Warrior saldría herido y le fallaría al Celifa Celi, que lo castigaría y veríamos que su poder especial es tirar rayos en una referencia a Palpatine y Darth Vader. Los X-Men se reúnen con el presidente, quien les pregunta sobre lo sucedido y le explican que no pudieron derrotarlo. Signos de interrogación dice que no se preocupen, porque podrá revivir a Palo Mayombe, pero todos lo ignoran como de costumbre, y el presidente traga saliva diciéndoles que no quería recurrir a ello, pero tendrán que liberar a ellos. Los X-Men confundidos preguntan quiénes son ellos, y pasamos un montaje estilo Suicide Squad en el que se nos dejan ver los anti-X-Men, que nos enteramos que fueron encarcelados y se les ha propuesto una misión imposible, junto a los X-Men derrotar a esta nueva amenaza. Acá vemos cómo se reencuentran los viejos personajes y el príncipe Charro dice querer vengarse de Sorlac Vader, que averiguamos que se trata de Celifa Celi. Con sus trajes y equipados, vemos a los X-Men y a los anti-X-Men caminar lenta y mamonamente hacia la cámara, momento épico que es roto por el guía, que les avisa que un nuevo ataque está aconteciendo en Metro Churubusco. Al llegar, Warrior está sujetando a un civil y Poncholatte le grita que pare, siendo atacado por Warrior y dándose una pelea entre los X-Men y anti-X-Men contra él solo, perdiendo la vida a varios del equipo, pero al final logrando superarlo y quitándole la máscara entre todos, revelando así ser el Antonino de Bitácora Antón con el mismo nombre, Warrior, que explicaría querer destruir a todos los humanos a raíz de que un grupo de adolescentes los entregaran a él y a sus amigos aliens para analizarlos en un laboratorio, siendo él el único superviviente. Los X-Men intentan hacerlo entrar en razón para que se les una detener a Celifa Celi, y signos de interrogación lanza un monólogo sobre cómo él era igual a Warrior, revelando que su poder es la capacidad de cambiar a las personas a través de la palabra y llevando que Warrior se sacrifique para destruirse junto a Celifa Celi lanzándose a las vías del metro, dejando en el suelo los 3 Tingiriringintel. Aquí aparece Santurrón Pompó, que les cuenta que no existen solo 3 Tingiriringintel, sino 7, y que si los consigues puedes pedir cualquier deseo. Los anti-X-Men cuentan que lo que menos pueden hacer para reparar el daño hecho es encontrarlos y desear que revivan a todos aquellos afectados por Celifa Celi y ellos, estrechando la mano con Poncholatte y comenzando los créditos, en los que escuchamos la voz de un avejentado signos de interrogación, contando que los anti-X-Men lograron resucitar a todos. Faster cumplió su sueño de tener una pizzería, Poncholatte eliminó la hambruna mundial y él ahora maneja la institución para mutantes mexicanos, revelándose que está leyendo un libro en una silla de ruedas y es pelón enfrente de muchos niños mutantes sentados. Con este final para X-Men solo nos queda Vida Cruel, el que es el final más corto pero no por ello menos divertido, siendo a mi parecer el que más queda para una película. En este veríamos cómo la agrupación nunca se separó, siendo que aquellos que se casaron vivían con sus parejas en la casa del crew, siendo el primer tópico de la película explorar los inconvenientes de ello, generándose una pelea porque Fede y Chris hicieron su podcast, derivando en que todos los demás hicieran los propios y se pelearan, hasta que llegue Ariel, quien explicaría que tras perderse en el metro leyendo Harry Potter, habría entrar en catarsis, haciendo cosas como invitar vagabundos a vivir a la casa, sustituir al té de la casa por ayahuasca, o cambiarle los nombres a todos en el crew por princesas de Disney. En la etapa final de la película, veríamos cómo les llega una notificación de embargo por parte de Talán,
quien logró demandarlos y ganar. Como defensa, el crew se armaría con antorchas y palos para ir a pelear con Talán en Rancho Studios, pero cuando llegaran, Talán los invitaría a pasar y les daría chilaquiles con donas, tranquilizándolos hasta hacerlos pasar a sus oficinas, donde en vez de estar Talán en la silla ejecutiva se encuentra Ana, ahora musculosa, que les explica que tras que la sacaran para bajar de peso y que no le comentaran cosas malas sobre ello, logró estafar al mismísimo Talán y quedarse con Rancho, pidiéndole al pechocho que lo saque a patadas. Resignados van a la casa, donde tienen una última cena en la que imitan a la pintura homónima, y en la que como invitados llegan montones de personas que aparecieron en sus videos, como insisto, Rugal, Jake y demás, acabando porque lleguen las chicas del crew y finalmente Ana, quien da una reflexión sobre que a pesar de todo les quiere. Fede feliz pregunta que si entonces los dejará quedarse en la casa, a lo que Ana rápidamente le dice que ni madres, ya que será donde grabarán la nueva temporada de Love Lab. Con esto los vemos empedarse en un lindo montaje hasta que la mañana siguiente se despiertan los del crew entre todos los invitados dormidos, hablando sobre el impacto que tuvieron y siempre tendrán, dándose un abrazo y la imagen fundiéndose a negro, solo para ver cómo cada uno va saliendo con su pareja, pero deteniéndose en la puerta para recordar momentos graciosos que tuvieron allí. El último en salir es Wherever Tomorrow, que voltea a ver a la cámara y agradece al espectador, baja la mirada sutilmente sonriendo y la puerta es cerrada. Con esto tenemos los finales de las 3 series del Wherever Tomorrow Crew, que sé que en momentos parecen más fanfics sombríos y otros parecen una broma, pero personalmente creo que es el tono que tendrían cierres para series con tanto tiempo de no hacerse, y cuya audiencia ya creció, y al menos en mi particular caso me gustaría ver con ese tono un poco más serio, o por lo menos con un humor más negro. Si tienes una mejor idea, no dudes en comentarla, estaré gustoso de leerla y seguro que al crew le gustará verla. Sin más que decir, estos fueron los que para mí serían buenos finales para las series del Wherever Tomorrow Crew, las que en mi opinión son las mejores series del internet.